Unidad 1, peso volumétrico. Seguimos con los parámetros que nos ayudan a gestionar los residuos sólidos. ¿Qué norma necesitamos en México? Es la norma AA19 de 1985, son bastante antiguas todas ellas, y además nos recomienda medir este peso volumétrico en el sitio, in situ. ¿Cómo se hace esto para los residuos sólidos municipales? Bueno, es importante que anotemos que usamos el material de rechazo del método de cuarteo que vimos en el episodio pasado. Preparamos el material, palas, botes, básculas, llenamos un tambo de un volumen conocido, lo pesamos y registramos los datos. Más o menos este es una imagen de cómo se hace. Se suelen utilizar estos tambos de 200 litros, aquí los pueden ver, se llenan, se golpean 3 veces para que queden al ras, se pesan y es como se obtiene un peso volumétrico de este material. Es importante, ahorita vamos a ver, anotar todas las características del día, porque si estamos en una época lluviosa, por supuesto que esto va a incidir en el peso de nuestros residuos. ¿Cómo se calcula esto? El peso volumétrico se calcula mediante la siguiente fórmula. Por supuesto, es un peso en un volumen, como una densidad que ustedes seguramente ya la han hecho, y esta es una cédula de informe que nos pide la normativa. Entonces lo que hacemos aquí es llenar la localidad, el municipio, datos generales, cuándo lo hicimos, el estrato social que muestreamos, las condiciones climatológicas como les mencionaba, la capacidad del recipiente en metros cúbicos. Si usamos esos tambos de 200 litros, bueno, anotarla en metros cúbicos, tarar al recipiente, el peso en kilos y tomar la capacidad del recipiente que vamos a tener y anotar el peso bruto, es decir, el recipiente con los residuos, el peso neto menos la tara, y finalmente hacer la división del peso neto sobre la capacidad o el volumen del recipiente, de tal manera que podamos obtener nosotros, aquí pueden ver ustedes, el peso volumétrico de los residuos, que en este caso fue 132.25 kilogramos sobre metro cúbico. Es importante hacer notar que este es un valor típico para residuos domiciliarios. 130, 150 kilogramos por metro cúbico estamos esperando entre estos residuos. Una capacidad compactada ya serían 400, 500, incluso ya con maquinaria en el sitio 800 kilogramos por metro cúbico. Pero este es un valor típico estándar entre 150, 130, 150 kilogramos por metro cúbico. También, como comentábamos en un episodio anterior, el peso volumétrico depende del tamaño del municipio, porque depende de lo que se tire, por supuesto. Entonces, en municipios pequeños de menos de 10,000 habitantes, los pesos volumétricos suelen ser pequeños, materiales ligeros, 128 kilogramos por metro cúbico, por ejemplo. En localidades grandes, mayores de 100,000 habitantes, alrededor de 145 kilogramos por metro cúbico. Estos son cifras estimadas, promedio, porque me van a decir, bueno, en el cálculo anterior no le salió así. Por supuesto, son grandes promedios, por eso estamos alrededor de estos valores. Pero para que tengan una idea de cuánto es el peso volumétrico de los residuos sólidos urbanos aquí en México. Ahora, ¿por qué nos sirve saber este dato? Por ejemplo, tenemos un vehículo de esta capacidad aquí en la ciudad de Morelia. Tenemos estas camionetas de 3.5 toneladas con redilas que les ponen aquí, que utiliza el servicio de limpia concesionado. Dicen que pueden cargar 3.5 toneladas, pero vamos a suponer que tenemos nuestros residuos de 132.25
kilogramos por metro cúbico y que ellos no compactaran nada. Si la redilas es de 12 metros cúbicos, ¿cuántos residuos o cuántos kilogramos pudieran cargar? Entonces hacemos una simple regla de 3. Si en 132 kilogramos ocupamos 1 metro cúbico, ¿cuántos kilogramos ocuparíamos en los 12 metros cúbicos de la camioneta? Y tenemos que en la camioneta podríamos transportar sin procesar más el residuo 1.587 kilogramos de residuos sólidos urbanos por viaje. Obviamente esto sería en el peor escenario, sin que separaran nada, sin que compactaran absolutamente nada. De cualquier manera, alcanza a darles una idea de cómo un volumen con esta densidad, un residuo con esta densidad, alcanza a hacer que una camioneta de 3.5 toneladas en realidad se maneje casi a la mitad de su carga útil. Y finalmente, las propiedades adicionales de los residuos sólidos son físicas, es el peso volumétrico que les he estado hablando, el contenido de humedad que varía entre 60 y 80%, el tamaño de partícula que va entre 100 y 200 milímetros, la capacidad de campo que tiene que ver cuánta agua puede absorber, esto tiene que ver sobre todo en el sitio de disposición final, y la permeabilidad de los residuos sólidos. Como propiedades químicas, se tiene que ver con dos ojos: su uso para incineración, entonces el contenido energético, el análisis elemental, la cantidad de cenizas que tiene, etc. O si se va a usar como un nutrimento y qué contenido de nutrientes esenciales tiene. Y las propiedades biológicas en realidad irían hacia la naturaleza putrefactible de los componentes orgánicos, por supuesto, de la basura, la biodegradabilidad, usualmente hacia la producción de metano y la producción de moscas. Bueno, para mis estudiantes entonces les voy a pedir que llenen la autoevaluación A.1.3 en la plataforma y hasta aquí terminamos este video.